Buenos días. Vista de la causa que se encuentra en tercer lugar en la tabla de la sesión ordinaria del día de hoy. Rol 6866. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 53, inciso tercero del Código Tributario. Tiene la palabra el relator José Francisco Leyton. Gracias, señora presidenta. Celulosa Arauco, Sociedad Anónima y Constitución, deduce el requerimiento de inaplicabilidad con fecha 21 de junio recién pasado. La norma establece que el contribuyente estará afecto a un interés penal del 1,5% mensual por cada mes o fracción de mes en caso de demora en el pago del todo o de la parte que adeudare de cualquier clase de impuestos y contribuciones, interés que se calcula sobre la base de los valores reajustados en la forma señalada en el inciso primero, aludiendo al artículo 53. En cuanto a la estructura del requerimiento de inaplicabilidad, el requiriente primero analiza la sistemática de funcionamiento de la gestión pendiente desde la cuestión tributaria original hasta la instancia actual que se encuentra en tramitación ante la Corte Suprema para luego repasar los conflictos de constitucionalidad. Explica así que la gestión pendiente tiene como antecedente el tratamiento tributario que se le dio a una operación de devolución de capitales que fue llevada a cabo en el año 2001, objetada por el Servicio de Impuestos Internos. En el año 2002, el servicio le solicitó antecedentes relativos a su declaración anual de impuesto a la renta, información que fue aportada en el mismo año. Luego, en 2005, es notificada de una situación debido a observaciones que le fueron realizadas. Dio respuesta a esa situación, oponiéndose y acreditando la improcedencia de las partidas individualizadas, ratificando la declaración original de impuestos. Sin perjuicio de ello, fueron emitidas 2 liquidaciones, casi 3 años después de ser declarada la renta, fijándose montos a títulos de impuestos e intereses por aplicación de la norma que cuestiona en esta sede por aproximadamente 2.996 millones y 1.678 millones en cada una de estas liquidaciones. Es decir, comenta intereses equivalentes a 52,5% y un 60% del impuesto supuestamente adeudado a ese momento. Las liquidaciones estas fueron notificadas en agosto del año 2005. Frente a ello, su parte interpuso recurso de revisión de la actuación fiscalizadora, objetando las liquidaciones, incluyendo también en subsidio un reclamo tributario. 4 años después de aquello, el recurso fue acogido en parte y se dejaron sin efecto las liquidaciones y fue dictada una resolución exenta en enero de 2009 por la Dirección de Grandes Contribuyentes, liquidándose un nuevo monto de impuesto con sus respectivos reajustes e intereses. Ahora se dispuso un nuevo pago por aproximadamente 2.625 millones y 3.897 millones respectivamente por cada liquidación. De esta forma, los intereses aplicados en virtud de la norma cuestionada fueron incrementados exponencialmente, comenta la requiriente, en relación con los impuestos. Derivado del expediente administrativo al Tribunal Tributario y Aduanero de la Dirección Regional Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos para conocer ahora del reclamo tributario deducido en subsidio, un año después, en febrero de 2010, este fue recién proveído y tenido por interpuesto, aumentando en ese solo periodo un 18% los intereses. Fue conferido traslado al servicio, el que fue evacuado recién en septiembre de 2010, 7 meses después. Ya en 2014, la requiriente acota que ejerció derecho de opción previsto en la Ley 20.322 y solicitó la continuación de la tramitación del expediente por el reclamo tributario ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la región metropolitana, en atención a que comenta, durante casi 4 años, ni la autoridad administrativa ni el Tribunal Tributario de la Dirección Regional realizaron alguna gestión útil en relación al proceso de la reclamación tributaria. En septiembre de 2017, esto es, más de 12 años después de notificadas las liquidaciones reclamadas y 15 años desde que comenzó el proceso de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero Metropolitano dictó sentencia definitiva rechazando la reclamación tributaria. Ante ello, la actora de inaplicabilidad dedujo un recurso de apelación para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en que se dictó sentencia en alzada en junio de 2018, rechazándose con disidencia el recurso y fueron desechadas las excepciones de prescripción de la acción de cobro.
a lo anterior. A esta sentencia de alzada, la requiriente interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema, lo que constituye la gestión pendiente vinculada al requerimiento de inaplicabilidad de estos autos. Dicho recurso rola a fojas 176 del expediente constitucional y, tal cual lo señaló la requiriente, consta de dos alegaciones. La alegación en cuanto a los vicios en la forma, en cuanto a la sentencia de segunda instancia, no habría resuelto la excepción de prescripción y no se habría pronunciado respecto de los errores de derecho relacionados con las liquidaciones 184 y 185. Y en lo concerniente a las alegaciones en el fondo de la casación, estas están situadas en diversas infracciones de ley respecto de normas del Código Civil, normas del Código Tributario y normas de la Ley 19.880, vinculadas a la sistemática de operatividad de la prescripción, de la apreciación de los hechos y de actuaciones de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos fuera del ámbito de su competencia. Ahora bien, en cuanto a los conflictos de constitucionalidad alegados por la requirente respecto de la gestión pendiente, estos son dos capítulos, respecto a la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria y el debido proceso en su faz de derecho a un justo y racional procedimiento. El primero de estos es en sede del artículo 19, número 2, y explica que este vicio se produce principalmente de tres formas. La norma trata de forma idéntica a aquel contribuyente doloso e injustificadamente moroso y aquel contribuyente que pagó sus impuestos, pero que por discordancias con el Servicio de Impuestos Internos es objeto de una nueva liquidación de impuestos. En segundo término, en esta sede de este argumento constitucional, porque el precepto no permite distinguir el motivo de la supuesta mora del contribuyente, es decir, cuando se está en presencia de un contribuyente que estaría en mora por haber ejercido las acciones y los recursos que el ordenamiento jurídico le otorga para controvertir la actuación del servicio en su fiscalización y que los motivos de la mora no son imputables al contribuyente, pues responde a dilataciones que son del todo imputables a las actuaciones o no actuaciones del propio servicio. Finalmente, también refiere que este vicio se configura puesto que a pesar de que el contribuyente está sujeto a un interés penal del 1,5% mensual, el Estado está sujeto a un interés penal de un 0,5% cuando debe, por el contrario, devolver dineros al contribuyente. Si bien el precepto impugnado en abstracto explica puede tener algún tipo de finalidad legítima, la diferencia concreta de trato que se establece por el legislador es la que en definitiva genera la falta de idoneidad para alcanzar la finalidad prevista en la ley y es del todo desproporcionada, discriminando arbitrariamente a la parte requirente. En segundo capítulo de conflicto constitucional, este lo sitúa a la requirente en torno a vulneración al debido proceso en su faz de justo y racional procedimiento desde el artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución, en cuanto se trata la aplicación de la norma en el caso concreto de una sanción de plano que además puede inhibir de facto el necesario derecho a defensa. Explica que nuestra Constitución no tolera la imposición de sanciones sin más trámite o de plano, como ocurre en la especie, y sin un procedimiento previo en donde se determine con las debidas garantías la legítima procedencia de la sanción. La aplicación de plano de los intereses moratorios no permite que el juez que conoce pueda determinar libremente y en la esfera de sus atribuciones si se encuentra ante un contribuyente doloso o moroso o si se encuentra ante un contribuyente de buena fe y que se encontraría moroso, por ejemplo, por ejercer en forma legítima las acciones y recursos que le confiere el ordenamiento jurídico para controvertir la decisión que considera errónea, como sucede precisamente en el caso de la autoridad tributaria. Por estas razones es que se configura, explica la requirente, este segundo vicio constitucional y solicita en definitiva que sea acogido en todos sus trámites el requerimiento de Fojas 1. Confiriéndose traslado de fondo a las demás partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionales interesados, el Servicio de Impuestos Internos solicita que sea desestimado en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad. Alega en virtud de dos grupos de argumentación. Primero, reitera las alegaciones originales en sede de inadmisibilidad en cuanto explica que en la gestión pendiente la requirente no ha solicitado ni en su reclamo tributario ni en su recurso de apelación en la segunda instancia una eventual revisión de la aplicación de los intereses penales establecidos en el artículo 53 del Código Tributario en el acápite que es cuestionado ahora en sede constitucional. Y en el fondo el Servicio de Impuestos Internos explica que la jurisprudencia de este tribunal ha desarrollado determinados criterios para desestimar impugnaciones análogas a la de estos autos. Explica que existen deberes ciudadanos en torno a la sociedad y el Estado de contribuir con el bien común, lo que se materializa, entre otras cuestiones, con el deber de las personas de pagar impuestos. Ello trae aparejado, explica, el deber de desarrollar mecanismos que prevean el cumplimiento de la obligación para compeler a su vigencia efectiva.
La norma que se cuestiona regula un interés penal de demora por deuda tributaria como efecto del incumplimiento de la obligación de pagar impuestos y no una sanción tributaria. De lo contrario, estaría regulada en otro apartado del Código Tributario. En dicho contexto y en sede ahora del artículo 19, número 20 de la Constitución, explica el servicio que la aplicación del interés penal establecido en la norma debe ser considerado tributo. Es una carga tributaria, incluidos los intereses mismos y sus reajustes. Añade que, en contexto de todo lo anterior, se ha previsto un límite al legislador en el sentido de estar impedido de establecer una cláusula penal enorme. Y la norma que se cuestiona no lo es, en tanto el propio Código Tributario admite condonaciones parciales o totales por la determinación de intereses originados en demora no imputable al contribuyente. Y otro límite también es previsto es que el tributo no puede generar usura y debe respetar siempre la proporcionalidad. Deben buscarse explicaciones para lograr un baremo objetivo, añade el Servicio de Impuestos Internos, lo que se obtiene analizando el derecho comparado y con las determinaciones de la Autoridad Financiera Internacional. Por estas consideraciones solicita que sea rechazado en todas sus partes el libelo. Es cuanto se puede relatar, señora presidenta. Gracias. Señores abogados, ¿tienen observaciones a la relación? Por la requirente y por 15 minutos tiene la palabra don José Francisco García. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de Celulosa Arauco, solicitando se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 53, inciso 3 del Código Tributario, en la gestión judicial pendiente consistente en recursos de casación de forma y fondo que hoy conoce la excelentísima Corte Suprema bajo el rol 24.758-2018 por los motivos que desarrollaremos en este alegato. Me voy a concentrar en 3 temas específicos durante estos 15 minutos, 14 minutos y medio. En primer lugar, creo que hay un tema de contexto que es importante tener claro, que dice relación acerca de ¿cuál es el plazo razonable que debe esperar un contribuyente para obtener plena certeza de el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto de la autoridad administrativa como de la justicia tributaria, para en el fondo pagar sus impuestos? Esa cuestión de contexto me parece central y comenzaré con ella. En segundo lugar, quiero examinar algunos antecedentes factuales que me parece relevante, no con el ánimo de agotar al tribunal con los elementos factuales como ya han sido relatados en la relación, sino con un ánimo específico, digamos, ¿no? ¿Por qué es relevante esos elementos factuales? Son relevantes esos elementos factuales para efectos del control concreto de este asunto. Y en particular responder la pregunta, bueno, ¿cuál es la causa en la especie de la excesiva dilación en obtener esta certeza de la obligación tributaria por parte de mi representada? Y en tercer lugar, finalmente me voy a referir a el esfuerzo que ha hecho este excelentísimo tribunal para tratar de configurar precedentes en esta materia. Y en su práctica argumentativa y también sobre la base de la exposición de quienes han sido disidentes también, creemos ver que se ha logrado una cierta uniformidad en la jurisprudencia, en que se han establecido las condiciones excepcionales bajo las cuales se ha efectivamente acogido requerimientos como el que presentamos hoy día y condiciones bajo las cuales no se han acogido otros requerimientos. Y por lo tanto nosotros queremos explicar por qué, bajo los parámetros que me parece convergen entre ambas posiciones, plenamente se cumplen esos estándares para que este requerimiento sea acogido en todas sus partes. Este es, en definitiva, el itinerario que vamos a seguir en el curso de este alegato. En estos estrados ya se ha discutido en el pasado cuál es el plazo razonable en los términos del derecho a unas resoluciones sin dilaciones indebidas, a obtener sentencias judiciales sin dilaciones indebidas en la Corte Europea de Derechos Humanos, en el propio Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema chilena, en fin, el Tribunal Constitucional español. Y en estos estrados, distintos colegas han sostenido que se ha tratado de 5 años, de 6 años, 10 años en algunos casos desde que comenzó el proceso de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Todos esos casos han sido acogidos, principalmente porque hay este excelentísimo tribunal ha entendido que efectivamente ha habido una conducta de inactividad por parte del servicio.
nosotros hoy día traemos un triste récord, como ha quedado claro en la relación. Nosotros no estamos hablando de 5 años, 6 años, 10 años. Estamos hablando de 17 años desde que comenzó la fiscalización de servicios e impuestos internos. 17 años. La declaración en 2002 y luego de la operación renta y luego comienza el proceso de fiscalización y objeción a la actuación tributaria de mi representada. Estos 17 años han tenido consecuencias muy específicas respecto de mi representada. Sus impuestos se ven agravados por el solo Ministerio de la Ley en el 1.5% mensual por aplicación directa del precepto legal impugnado, por el solo Ministerio de la Ley. En estrados, en el pasado, aquí una autoridad recaudatoria se sonrojaba cuando el requirente sentado en este mismo asiento sostenía que el capital adeudado se elevaba, impuestos reajustados, llegaban a 400, 500 millones de pesos y el interés penal aplicado eran otros 500 millones de pesos. Nuestras cifras son bastante más impactantes, no por el monto de ellas, sino por la manera en que están distribuidos el capital, el impuesto reajustado, con la aplicación del interés penal. A abril de este año, nosotros calculábamos que la deuda total alcanzaba los 23.000 millones de pesos. De ellos, 17.000 millones de pesos, el 75% de lo adeudado correspondía a la aplicación del interés penal. El 75%. El servicio AFOJA 268 y siguiente en su evacuado traslado ha esgrimido que en realidad el precepto legal impugnado no es desproporcionado ni injusto porque persigue esta finalidad de política pública, racionalidad, que tiene racionalidad económica, que es simplemente hacer exigible el tributo, digamos, ¿no? Es un argumento de mérito, es un argumento en abstracto. Y de hecho este tribunal también ha simpatizado con la posición de que en abstracto el artículo 53, inciso 3, bajo algunas condiciones, digamos, ¿no?, tiene el objeto de perseguir a los deudores morosos que buscan defraudar al Estado en el pago de sus impuestos y por lo tanto tendría alguna lógica en abstracto, pero no en concreto. Y esta es la evaluación que nosotros pedimos entonces en primer lugar a este Tribunal Constitucional. En la especie, en concreto, debemos evaluar la aplicación a la gestión judicial pendiente en sede de inaplicabilidad de la aplicación del precepto legal impugnado. Porque en tercer lugar, en esta introducción, este aumento de 300% entre el capital y el interés penal que se nos está aplicando tiene una cierta similitud con otras figuras que encontramos en el Código Tributario para los delitos más graves. Para aquellas personas que actúan dolosamente, que buscan defraudar al Estado, se les aplican multas en torno a los 300 o los 400% del impuesto adeudado, que es el equivalente a que en la práctica se nos está aplicando a nosotros. Y eso, como bien lo ha sostenido este excelentísimo tribunal, implica un trato discriminatorio. Se nos están aplicando a nosotros ciertos criterios respecto de personas que buscan, contribuyentes, que dolosamente buscan defraudar al Estado. Nosotros simplemente lo que hemos intentado es tener nuestra posición jurídica, defenderla con los recursos que están a nuestros alcances, digamos, en los plazos legales, actuando de manera diligente, y la pura aplicación mecánica, como ha establecido este excelentísimo tribunal, por parte de los jueces, en el fondo, no permite esta distinción entre dos posiciones completamente diferentes. Es lo que este tribunal también ha llamado discriminación arbitraria por equiparación. Ahora bien, en segundo lugar, y yendo a los elementos factuales, ¿cuál es la causa de esta excesiva dilación? Yo quiero dar de manera sintética, está nuestro requerimiento en una tabla más larga, en la página 10, AFOJAS 10 del expediente constitucional. Quiero simplemente dar 5 hitos para ilustrar a este excelentísimo tribunal acerca de estas dilaciones. En primer lugar, el proceso de fiscalización del servicio de impuestos internos entre que comienza y la emisión de las liquidaciones 184 y 185. 3 años y 4 meses. De esos 3 años y 4 meses, mi representada, podríamos imputarle 3 meses a lo sumo entre que tuvo que acompañar algunos antecedentes y contestar la citación. 3 años y 4 meses y nuestra actuación para ejercer nuestros derechos como contribuyente, simplemente 3 meses. En segundo lugar, la revisión de la actuación fiscalizadora, la famosa RAF. Presentamos en noviembre del 2005, se resuelve recién en enero del 2009. 3 años y 2 meses.
3 años y 2 meses. 2 meses para presentar la RAF y el reclamo tributario en subsidio fue lo que gastamos en tiempo, digamos, mi representante. Tercer lugar, la sola remisión del reclamo tributario en subsidio a la RAF, 1 año y 1 mes. 1 año y 1 mes. En cuarto lugar, el reclamo tributario ante el juez tributario. Desde que se provee el reclamo en febrero del 2010 a octubre del 2014, 4 años paralizado. Ahí mi representada tuvo que ejercer el derecho a opción porque simplemente la parálisis era completa. Podríamos haber seguido 5 o 6 años, digamos, ¿no? 3 semanas nos demoramos, mi representante, en presentar observaciones al traslado al Servicio de Impuestos Internos. Y termino con un último hito, por nombrar los más relevantes, el reclamo tributario ante el tercer Tribunal Tributario Aduanero, la región metropolitana, 3 años y 7 meses. Entonces, ¿qué podemos decir de estos hitos? Es bastante claro que de estos 17 años, el grueso de estos 17 años han transcurrido principalmente por la dilación excesiva de la autoridad administrativa y de la justicia tributaria. De ellos se han perdido 17 años, el grueso de ellos, en actuaciones, en inactividad, en una conducta pasiva, que es directamente imputable a la pasividad de estas autoridades, digamos, ¿no? De estos 17 años, las actuaciones de mi representada no suman más de 10 meses. O sea, bajo el estándar de que eventualmente, como se ha sostenido con razón en algunas disidencias, digamos, ¿no? Que cuidado, porque ¿cuál es entonces podríamos llamar en términos civiles, la negligencia contributiva que ha realizado la parte requirente? 10 meses a lo sumo en 17 años. Esto tiene efectos muy concretos y por lo tanto requiere, y esto es lo que solicitamos a este excelentísimo tribunal, que establezca las especialidades, las especificidades, las particularidades de este caso respecto de otros casos y también aquellos casos que pueden ser aplicados de manera análoga, digamos, ¿no? Porque además la posición del paso del tiempo es extraordinariamente crítica, gravosa en exceso contra la posición del requirente. En cambio, para la autoridad tributaria simplemente vamos viendo se van incrementando este interés penal en 1.5% mensual y en 17 años este monto es impactante. Insisto, es el triste récord que traemos de estas causas y sometemos hoy día a su conocimiento y resolución. Mi distinguido contradictor, el Servicio de Impuestos Internos, ha sostenido majaderamente que el precepto legal no es decisivo para la resolución del asunto. ¿Cómo no va a ser decisivo que en estos 17 años mi representada haya tenido que haber incrementado en 300% el monto del impuesto reajustado por un 75%, 17 mil millones de pesos, hoy día seguramente será 18 mil millones de pesos a la fecha de hoy, por esta dilación de 17 años? ¿Cómo no va a ser decisivo si en las gestiones de fondo nosotros hemos venido diciendo que existe un perjuicio y agravio que se va a producir por la aplicación del 53, inciso 3 del Código Tributario? ¿Cómo no va a ser decisiva este precepto? Quiero concluir, excelentísimo tribunal, con la aplicación de los precedentes de este excelentísimo tribunal a la resolución de esta controversia. Esta parte se toma muy en serio los precedentes de este tribunal. Y nosotros hemos visto en los escritos del Servicio de Impuestos Internos que también se lo toma muy en serio y eso es bueno porque significa que hay una práctica argumentativa, si seguimos el lenguaje genuino, de este excelentísimo tribunal que los distintos operadores jurídicos comienzan cada vez más a profundizar en estos alegatos. Y esto es una buena noticia. Ahora, nuestra diferencia con el Servicio de Impuestos Internos en materia de precedentes es que ellos están invocando a su favor un linaje argumentativo que nace con la sentencia 2489 y se ha seguido en algunas otras disidencias que, claro, apuntan a justificar algo en lo que están todos de acuerdo, incluso nosotros, que en abstracto la norma es constitucional. En abstracto hay una justificación de política pública que puede permitir que perseguir, digamos, a los dolosos, a los contribuyentes dolosos, a quienes quieran defraudar al fisco y no pagar sus contribuciones y las contribuciones que hacen al bien común, a la sociedad, pagando sus obligaciones tributarias.
pueden sostenerse la racionalidad económica que puede tener esa conducta. Claro, también se justifican otros argumentos que nosotros no compartimos, digamos, ¿no? Como la razonabilidad de que no habría desproporcionalidad o injusticia en esta sanción económica, digamos, que no habría falta de razonabilidad porque existen otros mecanismos de mitigación. Pero en lo general, me parece que tanto la jurisprudencia, incluso las sentencias como las disidencias convergen a la idea que en abstracto se puede defender el artículo 53, inciso 3º, pero eso no es lo que estamos discutiendo hoy día. Este excelentísimo tribunal me parece que ha generado dos estándares bien específicos y con la venia, señora presidenta, le pido permiso para citarlo. Y estos estándares están fijados con precisión en las sentencias 3440, 4170 y 4623. Primero, de los elementos factuales acompañados en el expediente se desprende que existe un lento y tardío cobro de impuestos en que han tenido incidencia la autoridad y se descarta que exista un retardo netamente imputable en el cumplimiento de las obligaciones al contribuyente, al que no le ha cabido, cito, culpa ni gobernabilidad. Primer estándar. Incidencia de la autoridad, que hemos demostrado que es directamente imputable a la autoridad y la que nosotros creemos también haber demostrado que no es en nada imputable a mí representar estas dilaciones indebida. Segundo estándar, los paliativos existentes o medidas de mitigación en el lenguaje del servicio, típicamente esgrimidos para justificar la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, son más bien aparentes que reales, especialmente porque está supeditado a una apreciación meramente potestativa de la propia autoridad interesada en el cobro. Y termino con esto, excelentísimo tribunal, los diversos mecanismos de mitigación que en el evacuado traslado desarrolla el Servicio de Impuestos Internos, comparten el común denominador que dependen de la absoluta discrecionalidad meramente potestativo de las autoridades tributarias, como bien lo ha establecido este excelentísimo tribunal. Pero además el Servicio de Impuestos Internos no desarrolla la letra chica de esas medidas de mitigación, que tiene una serie de condiciones, requisitos, hipótesis de improcedentes y además porcentajes máximos de condonación. Por lo tanto, las medidas de mitigación por sí solas no van a limitar ni hacer mella a los efectos perniciosos, que en casos como el nuestro, en la especie, producen este efecto inconstitucional. Es por todo esto, excelentísimo tribunal, que nosotros venimos a solicitar que se acoja el requerimiento. He concluido mi alegato. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted. Por el Servicio de Impuestos Internos, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don José Ignacio Pacheco Roberts. Gracias, señora presidenta. Con su venia y la de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar primera vez en estrado por el Servicio de Impuestos Internos, solicitando que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por la requiriente en razón de las siguientes consideraciones. En primer lugar, y engarzando con lo indicado por la requiriente respecto a la aplicación de precepto legal impugnado, quisiera indicar que este excelentísimo tribunal, en diversos fallos, entre otros, roles números 668, 1225 y 2463, ha sostenido que el que la aplicación de un precepto legal haya de resultar decisiva en la resolución de un asunto supone efectuar un análisis para determinar si de lo antecedente ha llegado el requerimiento, puede concluirse que el juez necesariamente ha de tener en cuenta la norma legal que se impugna para resolver la gestión. En el caso de auto, la gestión pendiente corresponde a los recursos de casación en la forma y en el fondo incoados por la contraria en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la Ilustrísima Corte Procesal de Santiago, cuya tramitación se encuentra actualmente suspendida ante la Excelentísima Corte Suprema. Remitiéndonos a los orígenes de dicho procedimiento judicial, se aprecia la lectura del reclamo tributario que la cuestión sometida al conocimiento del Tribunal Tributario y Aduanero se circunscribió a la procedencia o no de la liquidación impugnada, basándose aquel en lo sustancial en el correcto tratamiento contable y efectos tributarios derivados de la devolución de capital efectuada por la requiriente, limitándose en el petitorio de dicho reclamo a solicitar que éste sea acogido, dejando sin efecto las partidas impugnadas. La sentencia de primera instancia no se refiere a los intereses penales, a lo que debe agregarse que el escrito de apelación incoado en contra de esta por la requiriente se limitó a denunciar los errores de derecho en que dicha sentencia habría incurrido, y si bien hace una breve referencia a los intereses y reajustes, esta se encuentra más bien encaminada a señalar la pretendida negligencia de este organismo, no constituyendo un reproche formal al precepto legal objeto de autos. Cierra la referida apelación, solicitando nuevamente que sean dejadas sin efecto las liquidaciones. Siguiendo la línea del fallo de primera instancia, el de segunda nuevamente no se refiere a los intereses penales,
pero lo que llama poderosamente la atención es que tampoco lo hacen los recursos de casación en la forma y en el fondo, interpuestos por la contraria ante la excelentísima Corte Suprema, que constituirían, en definitiva, la gestión pendiente de estos autos. De lo anteriormente expuesto, resulta forzoso concluir que la acción constitucional deducida no debe haber prosperado, puesto que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación decisiva en la gestión pendiente, toda vez que la competencia de la excelentísima Corte Suprema ha quedado determinada por las cuestiones controvertidas y resueltas en las sentencias recurridas, entre las que, como se ha indicado, no se encuentra el inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario. En razón de lo antes expuesto, que en sentencia roles número 1975 y 2436, así como en el voto de minoría de sentencia rol número 3440, este excelentísimo tribunal advierte que para que el sentenciador pudiera, sin incurrir en extrapetita, pronunciarse sobre la conducencia de tales intereses moratorios, habría sido necesario que la reclamante y apelante hubiese hecho valer esa pretensión en subsidio de su defensa principal. A ese objetivo tiende el principio procesal de la congruencia. Concluyendo, por ello, que ningún efecto decisivo en la resolución del asunto sublite habría de derivarse de la eventual declaración de inaplicabilidad del precepto legal impugnado, toda vez que éste no podría tener aplicación en la gestión pendiente. Cierra el voto en análisis, haciendo presente que esta circunstancia, si bien no fue advertida en la etapa de control de admisibilidad, bien puede dirigirse como motivo de improcedencia del requerimiento en la vista de la controversia de fondo, como ha fallado reiteradamente la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal. En un segundo capítulo, quisiera referirme a la razonabilidad económica del interés penal, remitiéndome para esto a los diversos criterios que este excelentísimo tribunal ha desarrollado al respecto. Indica este tribunal que todo ciudadano tiene un conjunto amplio de deberes públicos, siendo uno de los más relevantes justamente el pago de impuestos, el cual no es solamente un deber genérico, sino que el legislador ha articulado reglas normativas que lo convierten en una obligación jurídicamente exigible. En ese orden de ideas y a efecto de garantizar justamente el cumplimiento de esto, es que cobra relevancia el inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario, toda vez que este regula el interés penal por demora en el pago de la deuda tributaria como consecuencia del incumplimiento de la obligación justamente de pagar los impuestos. Al respecto, su señoría excelentísima ha señalado que no se trata de identificar únicamente la plausibilidad jurídica de la cláusula penal, sino que de verificar si ella, en concreto, vulnera el artículo 19, numeral segundo de nuestra Carta Fundamental. En tal sentido, hay un margen numérico variable que evidentemente está constituido por el hecho de que el interés penal tributario debe ser superior al interés de mercado. Ello en razón de dos elementos. En primer lugar, para que tenga una verdadera función disuasoria y por otro, justamente para que el contribuyente no obtenga una ganancia producto de este diferencial. Esta razonabilidad económica, en línea de principio, debe tener con todo la suficiente ductibilidad como para que sea disuasoria y a la vez estar sobre una línea de mercado. Por lo tanto, esta cláusula penal no se entiende sin una regla relativa a la mitigación justamente de sus efectos, a los cuales me referiré más adelante. Volviendo al precepto legal impugnado, este fija el interés penal tributario en 1,5% por cada mes o fracción de mes en que no se haya pagado el referido tributo. Esta norma tiene su origen en la reforma de la ley número 18.682 del año 87, que sustituyó el guarismo 2,5 por 1,5 como está actualmente. En el informe técnico evacuado a propósito de este proyecto de ley, se indica que el objetivo de esta rebaja era que la tasa del interés penal fuera más concordante con las tasas de mercado, pero sin dejar esta de tener el carácter disuasorio. En este sentido, entonces, el objetivo de este proyecto de ley era justamente, en primer lugar, establecer una tasa de interés penal más acorde al mercado y, por otro, garantizar la efectividad de esta norma disuasoria. Al efecto, este excelentísimo tribunal ha descartado la posibilidad de que el interés penal establecido en el inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario sea a priori manifiestamente injusto o desproporcionado. Lo anterior justamente en atención a los límites consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, a los cuales aludía el señor relator, que corresponden a la cláusula penal enorme, usuria y proporcionalidad y razonabilidad económica. Todo debidamente indicado en el traslado evacuado por este organismo, al cual argumentos que doy por reproducido en atención al tiempo. No obstante, quisiera detenerme en los mecanismos de mitigación a los que aludía mi distinguido colega, por cuanto estos resultan fundamentales a efecto de entender correctamente la aplicación del interés penal. Este interés penal establecido por la norma impugnada y el consecuente costo económico que significa para el contribuyente el pago de los mismos se ve importantemente morigerado por la aplicación de otras normas legales, entre otras el inciso quinto del artículo 53, incisos primero y final del artículo 56 y número 4 de la letra B del artículo 6, todo del Código Tributario.
De dicho artículo se extraen las siguientes conclusiones. En primer lugar, que el legislador ha establecido en forma expresa la facultad, tanto para los directores regionales de este servicio como para los directores de la tesorería, de condonar los impuestos en aquellos casos en que estos se originen por causa no imputable al contribuyente sin límite de monto. Perdón, digo condonar los intereses. En segundo lugar, que el reproche que se efectúa en el requerimiento de autos a la norma legal impugnada se formula ex ante de que hayan entrado en aplicación dichos preceptos legales que justamente permiten morigerar el efecto del interés penal. Es decir, el reproche que se realiza se formula en abstracto, toda vez que se pretende construir una situación fáctica en la que únicamente tendría aplicación el inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario, ajeno a cualquier otra norma que pudiera disminuir los efectos nocivos que tendría la aplicación de dicha norma en forma irrestricta. Abonan la necesidad de analizar la eventual inconstitucionalidad del precepto legal impugnado después de aplicar la norma de mitigación, entre otras, sentencia Roles número 2489 y votos de minoría de sentencia Roles 3440 y 4623. Todas de este excelentísimo tribunal, resultando pertinente destacar y considerando un décimo del voto de minoría de sentencia Rol 3440, que indica que un estudio sistemático del recargo aplicable por los intereses moratorios no puede dejar de considerar la institución en su contexto, integrando como parte integrante del criterio de proporcionalidad y justicia los mecanismos reconocidos por el legislador en orden a condonar los intereses y multa, concluyendo que en razón de estos, la tasa efectiva del interés penal resulta ser muy inferior a la establecida en el precepto legal impugnado, no adoleciendo entonces de vicio de constitucionalidad alguno. Sin perjuicio de la existencia de estas facultades legales, en mérito de las cuales se puede disminuir el efecto nocivo de la aplicación irrestricta de la norma, las cuales no ha utilizado la requiriente, se hace presente que ella tampoco ha hecho petición alguna en tal sentido en sede judicial, siendo el caso que nuestros tribunales de justicia desde antiguo han venido fallando en contra de una aplicación irrestricta del inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario, cuestión que refuerza la tesis de este organismo en orden a que lo discutido en estos autos corresponde a un asunto de mera legalidad. Ya para ir cerrando, en relación con la infracción a las garantías denunciadas por la requiriente, me referiré en primer lugar a la infracción a la igualdad ante la ley. Indica que por un lado, que el precepto legal establecería un tratamiento que no distinguiría entre contribuyentes que legítimamente controvierten la actuación del servicio y aquellos que, injustificado o dolosamente, retrasan el pago de impuestos. Y por otro, que existiría un trato desigual en el interés que paga el Estado como acreedor y el que paga como deudor respecto al contribuyente. En lo que a este tratamiento igualitario de contribuyentes que se encuentran en hipótesis diversas se refiere, cabe indicar que esta afirmación no reconoce justamente la aplicación de la norma de morigeración de los efectos del interés penal, toda vez que dichas normas justamente permiten al contribuyente no culpable que se exima del pago del interés penal. Por otro lado, la anunciada posición de desigualdad respecto del interés que cobra el Estado como acreedor y aquel que paga como deudor, deriva, como bien sostiene el voto de minoría de sentencia Rol 4623, de una confusión que reside en asimilar institutos diversos y en este caso posiciones jurídico-subjetivas distintas. En los intereses de demora, sostiene este voto de minoría, hay una operación de cláusula penal, mientras que en los intereses de restitución existe una operación aritmética que impide el enriquecimiento sin causa del Estado. En lo que a la garantía del numeral tercero del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental se refiere, sostiene el requiriente que existiría una vulneración al debido proceso, específicamente al derecho a un justo y racional procedimiento, al aplicarse una sanción de plano. Tal afirmación debe ser desechada, por cuanto la requiriente, en primer lugar, que no haya podido controvertir la aplicación de esta norma, se debe única y exclusivamente a su propia negligencia, toda vez que, como se señaló, esta no ha solicitado en sede administrativa ni tampoco en sede judicial la revisión de la aplicación del interés penal. En tal sentido, resulta esclarecedor lo indicado por este excelentísimo tribunal en sentencia Rol número 3079, en la cual señaló que normativamente existe el artículo 124 del Código Tributario, que permite la reclamación de la totalidad o alguna de las partidas o elementos de una liquidación, giro o resolución, que inciden en el pago de impuestos o los elementos que sirven para su determinación. Tal acción permite, indica este fallo, el debate sobre el interés moratorio, el que, según vimos, no se da en la gestión pendiente toda vez que no se encuentra denunciado el inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario. Finalmente, y para cerrar, quisiera remitirme a lo indicado en el voto de minoría de sentencia Rol número 1951, en orden a que acoger la inaplicabilidad del precepto legal impugnado no implica, empero, condonación, por cuanto aquello significaría otorgarle a la acción de inaplicabilidad un alcance que simplemente ésta no puede tener. Indica este voto de minoría
que así las cosas, de acogerse a la inaplicabilidad del precepto legal impugnado y teniendo presente que las operaciones de crédito de dinero, la gratuidad no se presume, se sigue que la regla aplicable se desplaza hacia la determinación subsidiaria del interés que se devenga, y este no sería otro que el interés corriente determinado por la Comisión para el Mercado Financiero y que fluctúa según las tendencias del mercado mismo. Por tanto, en mérito de lo antes expuesto, solicito a su señoría excelentísima se sirva rechazar el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por la contraria. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los abogados? No siendo así, termina la vista de esta causa. Muchas gracias.